damos esa victoria, porque Jesús en la cruz la conquistó. Sea tuya la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema se titula Perdono porque me amo. A lo largo de esta semana hemos hablado acerca de las heridas emocionales. Nacimos todos en el planeta de las injusticias. Tú y yo no escogimos nacer en este planeta. Tú y yo no escogimos a nuestros padres. Y aunque habrá un sentido de gratitud por esas cosas buenas y nobles que ellos hicieron, también ellos nacieron en un hogar en el que se experimentaron heridas. Y esas heridas causaron otras heridas. Desde luego, cuando leemos en la Biblia nos damos cuenta que otros gigantes de Dios, como tú, son gigantes de barro. Que otras vasijas preciosas, honorables para Dios, como tú, son todavía vasijas de barro. Y como tales, somos débiles, somos frágiles. Y como tales, no hay en nosotros mismos la capacidad de restaurar nuestras propias vidas. Y debemos reconocer que por mucho tiempo hemos deseado encontrar la salida. Nos sentimos atrapados adentro de nuestro interior. Los barrotes están fríos. Sabemos que hay un sol más allá de la tenue luz que ha llegado a nuestra alma y deseamos descubrir la forma de la liberación. El tema del perdón es un asunto que hace que el corazón levante defensas y se resista a la posibilidad de perdonar a esa. Es que lo que hizo no tiene nombre. Alguien escribió estas palabras: el verdadero amor sí perdona. Ella lo escribió para que su esposo lo leyera y lo leyeran millones de personas que entran al internet. Y yo lo he hecho con mi esposo Ulises Gutiérrez, pero ya no más perdonaré, porque ya me tomó la medida, sigue con su amante. Pero lo que le puedo desear es que Dios lo bendiga y sea feliz con ella o con quien sea. Pero yo seguiré mi camino junto a mi hijo. Solo te digo, cuando te des cuenta del amor verdadero y puro que te di, querrás volver, pero ya será muy tarde. Bendiciones, Ulises. Una joven pregunta: ¿cómo perdono a mi padre? Nos ha manipulado durante toda nuestra vida, a mi madre, a mis hermanos y a mí. Ya estoy cansada, casada y con un hijo, y cada vez que tengo que verlo es un calvario para mí. De hecho, si puedo evitarlo, lo hago. Tengo problemas con mi marido por causa de mi padre. Estoy obsesionada con las cosas del pasado. Es un hombre obsesivo, depresivo, negativo, manipulador, machista. Su vida gira en torno al dinero, al que le dirán los demás. Le importa más el resto del mundo que su propia familia. Somos 4 hermanos y yo soy la mayor. Todos estamos mal con él, también mi pobre madre. A veces siento que solo seré feliz el día que se muera, porque me sentiré liberada. Toda mi vida, mis decisiones han girado en torno a él. Me siento encarcelada en la cárcel de la represión. Ya no vivo con él,
pero porque estoy casada, pero todavía siento su yugo en mi corazón. Oh, la sensación de no poder perdonar. Con razón, en el Salmo que hoy encontraremos la oración para vivir la terapia del perdón, las palabras del salmista que él usa, dice en una porción: se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. ¿Eres tú esa paloma? ¿Has tratado de encontrar reposo? Pero lo cierto es que, al parecer, no todas las personas tienen dificultades para que les perdonen, por ejemplo, una multa. Al parecer le han puesto un ticket y la manera de quitarse el ticket de encima es pues pagándolo con un beso. Pero no ocurre así con todos los seres humanos. Cuando hablamos acerca de las heridas, tenemos que recordar algo que hemos dicho en esta semana. Un corazón que expresa ira, que manifiesta ira, es un corazón herido. Y el tema de esta mañana nos dirá cómo saldar la herida. Y esta mañana es el día de tu liberación. Esta mañana es el día en el que vas a encontrar lo que siempre has añorado encontrar. Sentir la libertad para levantar tus alas otra vez de acuerdo al designio de Dios por el cual Él te creó. Un corazón herido tiene dos alternativas. La primera es decidir cerrar la herida. Cerrar la herida quiere decir perdonar. Pero la otra alternativa es no perdonar. Y eso tiene como resultado que la herida se abrirá más. Yo quiero decirte, si hay alguien que te comprende en ese dolor que manchó esa página de tu historia, es Dios. Agradecemos al Señor que tú estás aquí en el día de la liberación. Pero no es nuestro propósito presionarte de ninguna forma. No es nuestro propósito crear un clima de manipulación para que tú experimentes esta sanidad en contra de tu voluntad. No. Estamos dispuestos a respetar el proceso que a ti te lleve, porque tú te mereces respeto, porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero no perdonar, o sea, dejar la herida abierta, en otras palabras, mantener el caldero, mantener la llama encendida, mantener la fogata ardiendo. A veces no vemos o no reconocemos el proceso que le sigue, es decir, después de la herida viene una manifestación de ira. Si la persona decide no cerrar la ira no desaparece, sino que la ira atraviesa por tres etapas. La primera etapa es la etapa del rencor. En otras palabras, la herida queda abierta. Pero entonces, la siguiente etapa es cuando la persona decide, es decir, son procesos inconscientes. La persona razona y dice: ¿cómo voy a perdonar a este hombre? ¿Cómo voy a perdonar a esta mujer? Yo era un niño, era una niña, y lo que me hizo, la verdad, fue una monstruosidad. ¿Por qué he de dárselo? Entonces la ira entra en un proceso de descomposición. La herida a través del rencor queda abierta. Como la persona decidió no perdonar,
entonces entra a la etapa del resentimiento. Resentimiento, para decirlo en forma sencilla, tú tienes las paredes de tu casa pintadas y tú conversas con tu pareja y le dices que quieres repintar las paredes. El resentimiento no es otra cosa que reperforar las heridas para que la persona pueda experimentar resentimiento constantemente en forma inconsciente, recicla los recuerdos del dolor y aunque trate de cerrarlo, aunque trate de olvidarlo, eso está activo. Porque aunque tú fuiste herido por una injusticia, tú no la buscaste, no la pediste, alguien abusó de ti. Tú no tuviste responsabilidad en eso. Pero la responsabilidad de decidir levantar tus alas y volver a convertirte en la criatura libre que eres, razón por la cual has sido creado por Dios, la única persona que puede tomar esa decisión no es el perpetrador, ahora eres tú. Pero si la persona decide no perdonar, vive la etapa del rencor, la etapa del resentimiento, y esto degenerará en la etapa de la amargura. La amargura no es otra cosa que la herida gangrenada. Así, el que se dedica a la venganza conserva frescas sus heridas. Pero a veces hay personas que nos quieren hacer pensar que si alguien nos ofende, la mejor manera de perdonar, dicen ellos, es no darse por enterado de la ofensa. Y aquí debemos hacer una diferenciación. Hay asuntos que son accidentes de las personas. Todos cometemos accidentes. Y alguien pudo haber hecho un comentario en un accidente de la lengua, un asunto casi en forma irreflexiva. Debemos tener el juicio para saber cuándo darle carácter de importancia a una herida, especialmente porque los seres humanos nos equivocamos y dice la Biblia que pues, el que no ofende con su boca, esta persona es perfecta. Así que conviene tener un nivel de tolerancia porque hay alguien que nos soporta a nosotros y nosotros soportamos a otros. Pero cuando esa herida te toca a ti, tu identidad, tu autonomía, tu felicidad, tu dignidad y tu conciencia, son asuntos sagrados que Dios ha puesto en ti. Lo cierto es que si tú decidieras no darle curso al perdón en tu vida, es bueno que tú estés enterado de estas 5 observaciones bíblicas acerca de la amargura, 5 efectos de la amargura. Dice la Biblia en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerda, Dios te ha dado la libertad de tomar la decisión de cerrar o no cerrar esas heridas. Si por alguna razón no es lo que deseamos, hay alguien aquí que decidiera no cerrarla. La Biblia dice, toma tiempo para tomar en cuenta estos 5 efectos de la amargura. En primer lugar, la Biblia dice aquí, mirad bien. ¿Por qué dice mirad bien? Y este es el primer efecto. La amargura enceguece. Recuerda la ocasión
en que llegaste a una fiesta o llegaste a la iglesia o estaba tu familia reunida y la persona que te hirió estaba presente o algún objeto que te recordó a esa persona estaba presente. En ese momento sentiste que ya todo se puso feo. Y hay personas que probablemente te han escuchado hacer comentarios muy ofensivos. Y aunque aparentemente no hay una causa para encontrar un defecto, pero la misma amargura te impide ver la belleza de la vida. La misma amargura te cambia los cristales. Te ennublece la capacidad que Dios ha puesto en ti de apreciar lo bello. Y eso te impide ver el potencial que Dios te ha dado para elevarte y aspirar a cosas lindas en la vida. ¿Por qué? Porque la amargura te esclaviza con el pasado. Por eso el primer efecto que aquí la Biblia advierte es que la amargura enceguece. Lo otro, dice la Biblia acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque la amargura crea una separación entre nosotros y Dios. Has intentado cultivar tu persona en todas las áreas, pero otra vez sientes que hay una fuerza en ti que te descuenta. Hay una fuerza en ti que te ata. Hay una fuerza en ti que te corta tu capacidad de ser lo que Dios quiere que seas. Porque dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Porque la amargura nos separa de Dios. Y como cosa peor, dice la Biblia, noten bien, que brotando alguna raíz, la amargura tiene el potencial de crecer. Cuando una persona entra en un estado de amargura, a menos que decida abrir su corazón y experimentar la liberación de Dios, eso crecerá. Eso crecerá. Es decir, es una raíz al principio. Y usa la palabra raíz porque da a entender la capacidad que tiene la amargura de prensar, de abarcar, de aferrarse de nuestra existencia. Pero hay otro efecto maligno de la amargura. Dice la palabra del Señor, os estorbe. La amargura limita lo que hemos venido diciendo. Fuiste creado para soñar, para elevarte a los sueños de Dios. Sabes que tienes potencial, sabes que tienes capacidades. Probablemente perdiste aquel trabajo por la traición de un amigo. Probablemente aquel negocio fue mal porque hubo una persona que jugó una mala pasada. Pero hay personas que hoy te admiran y dicen, pero si eres una persona capaz, eres muy inteligente. Pero solamente tú conoces que tu potencial está limitado porque hay algo que te está estorbando. Y la Biblia también dice que la amargura tiene un potencial contaminante, intoxica a la persona. Y hemos hablado durante esta semana de los líquidos del corazón. Un corazón inundado de amargura va a salpicar esa impotencia, ese dolor, esa amargura va a salpicar a otras personas a su alrededor. Y ustedes ya han encontrado quienes experimentan un estado de amargura, por ejemplo, hacia un dirigente de la iglesia, un anciano o el pastor. Y cuando estas personas expresan su amargura, lo hacen con la posibilidad de encontrar a otro
que esté pasando por la misma etapa. Y entonces eso logra como crear un clima de correspondencia, porque una persona amargada no puede quedarse callada. Tiene que estar llamando, tiene que estar mencionando. En el sermón de hoy, ¿ustedes no notaron algo raro? Y entonces esas personas tratan de contaminar a otros. ¿No te fijaste? Mira, y cuando él está hablando de aquí, aquí, porque la sensación de contaminar a otro le da una experiencia de conquista de que hay otros que los están siguiendo. Le da una satisfacción de haber encontrado la razón y que las cosas están mal. Y justamente esto es lo que la Biblia nos está advirtiendo. Esto es bueno, entonces, trasladarnos a la pregunta: ¿quién está en autoprisión? ¿Es el ofendido o es el ofensor? La palabra del Señor contesta: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas como cerrojos de alcázar. Una persona atrapada en una cárcel emocional no se imagina que otros sean felices. No. Y ustedes pueden encontrarlos en las iglesias. Cuando hay otros que les gusta expresar en su corazón, en la adoración y en la alabanza, y ya ellos están sentados, no conciben que hay alguien aquí arriba que puede expresar con sus manos lo que siente hacia Dios, porque él está atado, él está atrapado, él está autoenllavado. Él mismo se laqueó, él mismo se encerró. Y dice el apóstol, Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vean, la Biblia claramente nos dice que un estado de amargura es un autoencarcelamiento. Es más, ni siquiera Dios lo hará, porque Él no operará una liberación en contra de tu voluntad. No. Es bueno que tú te hagas 3 preguntas antes de continuar. La primera es: ¿a quién castigaré con no perdonar? Tú mismo lo has experimentado. La ves ahí entrar, toda rubia, toda coqueta, te hirió, te ofendió y te da roña. Cara de jirafa, ¿cómo entra tan feliz con lo que me hizo? Entonces, es bueno que tú te preguntes, ¿a quién estás castigando con no perdonar? Alguien dijo que no perdonar equivale a tomarte el veneno para ratas y esperar que las ratas desaparezcan. Pregúntate, ¿cuánto tiempo quiero o cuánto tiempo más quiero que el ofensor me siga haciendo daño? Oh, sí, su mano no la ha vuelto a poner sobre ti, no, pero lleva ratos que tiene hospedaje gratis en tu interior. Imagínate cómo nuestro propio corazón tiene la capacidad de engañarnos. Después que el fulano o la fulana nos hirió, nosotros por nuestra propia voluntad le hemos dado una suite con jacuzzi y todo, que tenga habitación gratis después de todo lo que hizo. Y la tercera pregunta que debes hacerte es: ¿estoy dispuesto a convertirme de víctima a vencedor? Oh, sí. Tú has sido creado por Dios con esa capacidad. Solamente hay una forma, de acuerdo a la Biblia, para que tú escuches que las cadenas se desplomen. Solamente hay una posibilidad para que tú veas que los barrotes desaparezcan.
y te conviertas en esa ave real que Dios ha puesto en ti. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí la llave. Dice la palabra del Señor, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dios te ha dado. Por eso vean que también en la Biblia dice que lo que ustedes desaten aquí, se desata arriba. Porque cuando nosotros nos negamos perdonar, pues le estamos diciendo a Dios que nosotros estamos encima de Él y quedamos atados. Y Dios dice, no, papá, yo quiero liberarte. Yo quiero que tú vuelvas a ser libre. Yo quiero que tú seas la persona que siempre soñaste ser. Y la única llave para que tú puedas deslaquear la puerta y entonces ya no seguir respirando por un orificio estrecho, reducido, negándote el derecho a la vida. La única llave es el perdón. Pensemos entonces. La amargura es la única cárcel en la que el reo tiene siempre en sus manos la llave para su propia liberación, el perdón. Acerca del perdón hay muchos malos entendidos e inclusive alguien que perpetra adrede un mal o una conducta constante de abuso podría hasta usar la Biblia para justificar sus abusos. Y este pasaje dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vean, cuando el ofensor es uno dice, wow, yo apenas lo ofendí una vez, me falta un montón. Pero cuando el ofendido es uno, dice, ¿qué es lo que el Señor querrá decir aquí? Déjame y aclaramos o mencionamos falsas conclusiones que algunos sacan de este versículo. ¿No te ha tocado alguna vez? Estás en un apartamento, era una cita, una reunión o qué sé yo, y hubo una persona allí, parece que no lo abrazaron mucho cuando era un bebito, parece, es decir, los niveles de sus líquidos del corazón andan bajos, secos, y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Cómo me está respondiendo? Y te saca en la cara un montón de cosas y cuando te das cuenta, se ha puesto a trapear contigo y tú dices, ¿qué pasó aquí? Pero tú conoces a esas personas que dicen groserías, ofenden y de pronto le hacen así, hermano, perdóneme porque lo he ofendido. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Hasta así es fácil. Es tremenda ensuciada que me ha hecho en la cabeza y ahora tan suave, bajo la voz, romántico el agresor. ¿Me perdona, hermano? I love you. ¿Qué? No. El perdón no es un asunto instantáneo. Así de, mete cora, así, 1, 2, 3, 4, ya, perdóname, ya te pedí perdón. ¿Qué? Si Jesús dijo que toma hasta 70 veces 7, significa que es posible que pase mucho tiempo para que finalmente tú logres superar la capacidad de perdonar a quien te ofendió. No es correcto. Tu hija viene y te cuenta que ha sido agredida, que ha sido abusada. Oh, cuán fácil es decirle a una persona que ha sufrido abuso,
Perdónalo, hermana, no sea orgulloso. ¿Qué? No. Esa persona se merece respeto. Porque su corazón ha sido creado por Dios. Así que no es asunto de así de fácil, no lo es. Si Jesús dijo hasta 70 veces 7, es porque toma ratos. Es porque requiere un proceso y hay que tener paciencia a las personas. Tampoco perdonar significa, nos vamos el próximo weekend a la playa, ¿sí? No. Porque a veces no queremos perdonar porque la otra persona ya quiere que al día siguiente yo amanezca pues, sirviéndole el desayuno. ¿Cómo? Perdonar no necesariamente quiere decir reconciliación. Ahora sí, otra luna de miel. Un momento. Voy a perdonar mi micrófono. Perdonar no es disculpar. Ustedes saben, cualquiera puede cometer un accidente. Somos humanos. Se disculpan los accidentes. Perdonar es solo para las heridas. Así que cuando una persona perdona, no es que está diciendo, no es nada. No, el perdón no es lo mismo que disculpar. Perdón tampoco es que tú llegues a la conclusión que aquello que pasó, es algo bueno, hay que ser positivo. No, permíteme. No nos enredemos. No vamos a llamarle bueno al abuso que se cometió. Perdonar tampoco es que ya la persona va a esperar que le devuelvan la confianza de la noche a la mañana. No. Es decir, todo tiene consecuencias y las consecuencias tú no las regulas. Son consecuencias. Y si has pedido perdón, no esperes que la confianza se recuperó automáticamente. No, tomará tiempo. Yo he oído personas que dicen, perdono, pero no olvido, como que si olvidar fuese posible. Falso. Las heridas que alguien hace no se olvidan. Hay registros imborrables en nuestro cerebro. Por eso alguien dijo que hay que ser como los carpinteros, que hay que medir 2 veces antes de hacer el corte. Por eso alguien dijo, pronuncia palabras suaves y dulces por si te toca tragártelas. ¿Qué es perdonar? En el sentido etimológico viene del latín perdonare, formada por el prefijo per, y este per significa un superlativo, algo agrandado, algo inmenso, algo magnificado. Y donare significa dar. Entonces perdonar es una dádiva grande. Pregúntate, ¿regalo para quién es el perdón? Ni la venganza ni el perdón borrarán de la memoria a quien nos haya herido. La venganza es nuestro consentimiento de quedarse allí y mantener viva la pesadilla. Y el perdón es despojar a los recuerdos de sus sensaciones dolorosas y negarle al verdugo la residencia en nuestra vida. Perdonar es tu regalo. Un autor dijo, el perdón es casi se puede considerar, es un acto egoísta debido a todos los beneficios que recibe el que perdona. Y otro autor dijo, ¿quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz por toda la vida? Perdona. Si tuviésemos que resumir qué es el perdón, usando el acróstico, como acróstico la palabra perdón, grábense esto. Perdón es un proceso espiritual para
redefinir recuerdos dolorosos y obtener la victoria sobre las emociones negativas actuales. ¿Notas bien? Es un proceso. En otras palabras, el perdón es un oxígeno a los pulmones. El oxígeno es a los pulmones, lo que el perdón es al corazón. Aunque uno prolonga la vida, es el otro el que la remonta. Si falta el primero, nos convoca a la muerte. Y si nos privamos del segundo, la convencemos. Solo uno requiere entierro, el otro se sepulta por dentro. Sobre un pecho caen las rosas y desde el pecho del otro emergen sus cardos. Quien solo respira, expira, y solo renace quien además perdona. Recuerda algo que hemos visto esta semana. Estas promesas son garantía de que tu liberación es posible. Son garantía de que tu sanidad es posible. Porque sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que Jesús cargó tus heridas. Sabemos por la palabra del Señor que Jesús aceptó dejarse herir para sanar tus heridas. Sabemos que Jesús ascendió a los cielos con sus heridas, con sus cicatrices, por una sola razón, para decirte a ti, decirme a mí, que nuestras heridas no serían eternas. Ahora quiero pedirte que abras el Salmo 55. Ocuparemos los próximos minutos para analizar la terapia de la oración sanadora. Así se llama, la terapia de la oración sanadora. Salmo 55. Hay 5 palabras que quiero que te aprendas de memoria. 5 palabras. ¿Listos? ¿Están listos? La primera palabra es exponer. ¿Cuál es la primera? La segunda es experimentar. ¿Dije cuál? La tercera es expresar. La tercera dije. La cuarta es entregar. Y la quinta, exaltar. Quien diga las 5, lo invito a desayunar en su casa mañana. ¿Nadie? Ok. Vean, esta es palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. ¿Pueden ver a alguien herido aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, hay alguien herido aquí. Hay un corazón que ha sido lastimado. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. ¿Hay alguien que ha sufrido un abuso? ¿Ok? En la terapia sanadora del perdón, basada en el Salmo 55, el primer paso, de acuerdo a la palabra de Dios, es: ya has entendido que el perdón es un proceso espiritual para restaurar, es decir, para redefinir, en otras palabras, los recuerdos dolorosos que te han hecho daño con ideas, sentimientos y sensaciones negativas en el pasado. Entonces, el Salmo 55, lo primero que expone es que hay que exponer la ofensa ante Dios. Nota bien,
El salmista aquí no está hablando, Señor, gracias por las habichuelas. No, el salmista aquí no está hablando, Señor, gracias porque he sido maltratado. Gracias, Señor, porque me diste la paciencia. Cómo me dio en la cabeza y me dejé golpear. No, no está diciendo eso. Pero él está exponiendo su causa delante de Dios. De paso, tendremos personas que son amables, tiernas, bondadosas, que escucharían nuestras heridas. Pero ¿para qué vamos a aplastar a otros que igual tienen sus alitas que han sido lastimadas? Por eso cuando el salmista acude a Dios, nos está dando una lección a Dios. Porque no sabemos en qué estado emocional anda la otra persona. Y si le volcamos nuestra amargura, si le volcamos nuestro dolor, quién sabe si la vamos a terminar de desplomar. Por eso nadie podrá entender mejor tu dolor, nadie podrá entender mejor tu amargura, tus heridas, que acudir a Dios. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Oh, esa carga, cuando tú miras a esa persona, solamente Dios te comprende, porque cambia el semblante de tu rostro. Por eso el salmista aquí, él expone ante Dios. Y vean que él dice aquí, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos. Aquí no está diciendo, me aterran las amenazas de mi hermano enemigo. No, no. Hay momentos que no quieres llamarle ni primo a alguien de la iglesia. Fulano, ¿qué me hizo? Pero mira bien, que aquí tenemos a un creyente como tú y como yo. Esa oración podría llevar el nombre de Felipe, de Carlos, de Manuel, de Javier o de Rosa, de Francisco, de cualquiera de nosotros. Porque tú eres un héroe de Dios y los héroes de Dios son héroes de barro. Que tenemos emociones por dentro, Dios las puso allí. No tiene sentido arrodillarme y decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonarlo si tengo un tanque que está explotando por dentro. Mejor ser abierto con Dios. Señor, no soporto esto aquí adentro, no aguanto esto aquí. Pero esta es la ofensa, Señor, que me han hecho. Pero nota algo más. El segundo paso, la palabra clave allí es experimentar. Vean lo que dice la Biblia. A partir del verso 3, dice, las amenazas del enemigo. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Ahora mira el verso 8. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso. Ahora el salmista va a entrar a un proceso de regresar a su herida. Él va a reexperimentar el dolor que le perpetraron. Por favor, capten eso ustedes. El verso 12 dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo. Vean que él está recordando. Y él ve rostros, él tiene sensaciones, quizás le viene una música de recuerdo. Y él empieza como a revivir lo que le ha pasado. Ese es el segundo paso de la oración sanadora. Tu corazón va a querer regresar, va a sentir ganas de mencionar, va a ser parte del proceso, vas a llorar, te vas a descoser, vas a sentir que te estás desboronando por dentro. Vean lo que dice el verso 14. Dice el 13, pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. ¿No te ha pasado que tú dices? Pero era de la iglesia. Se sentaba a la par mía, cantaba en el coro conmigo. Vean que lo que está haciendo el salmista, en el primer paso él expone la ofensa ante Dios. En el segundo paso, él está experimentando el dolor otra vez. Esta es
una oración para la sanidad del corazón. El tercer paso, noten, esto confirma que la Biblia es inspirada por Dios también. Porque si tuviésemos un Dios que fuese frío con nuestras emociones, mejor que no exista. Así es. Creemos en Dios porque Dios siente lo que tú sientes. Y ahora mira, la tercera palabra que dijimos es expresar. Expresar ahora los deseos de justicia. Una persona herida tiene ganas que le pase algo malo a la otra. Pastor, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? ¿Sabes? Tú eres precioso para Dios. Y lo que a ti te pasa por dentro, aunque no le importe a nadie más, a Dios sí le importa. ¿Cómo lo sabemos? Que podemos, este es el tercer paso, expresar deseos de justicia a Dios. Vean el verso 9, lo que Él le dice a Dios. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ajá. Aquí no está diciendo, Señor, el que me hizo daño está adquiriendo nuevos contratos en su trabajo. Multiplícale los contratos, Señor. Esa mujer que hizo daño a mi familia, Señor, prospérala con muchos hijos ahora. No está diciendo eso. Hay que ser honestos. Es decir, y hay personas que dicen, ¿cómo puedo orar? Voy a ser hipócrita. Eso no es ser hipócrita. Hipócrita es que te reprimas la necesidad de ser sincero delante de Dios. Vean cómo el salmista le dice a Dios, destrúyelo, Señor. Señor, a la hora en que vayan saliendo de su trabajo y vayan por el freeway, que un furgón, un conductor borracho, atropéalo, Señor. Es así lo que está diciendo. Confunde su lenguaje. Quiero que cuando hables se escuche que es como un tonto y la gente se ría de él. Y dice, en la ciudad solo veo contiendas y violencia. Y el verso 15 dice, que sorprenda la muerte a quienes. ¿Saben? Este es un proceso de mucho respeto. Vamos por parte. El primer paso es cuando tú le has expuesto ante Dios tu herida. El segundo paso es cuando tú reexperimentas o estás experimentando otra vez esas sensaciones. Estás en la presencia de Dios. Y el tercer paso es cuando expresas ante Dios tus deseos de justicia. El verso 15 dice, que sorprenda la muerte a mis enemigos. Y ahora mira lo que dice, quiero que se mueran vivos. ¿Tú sabes? Eso es como, Señor, que caiga en una fosa y quiero estar ahí para irle echando tierra de a poco. Perdóname. Está en la presencia de Dios. Es decir, que cuando tú abres tu corazón a Dios y le dices todo lo que te pasa, es cuando sientes más de cerca la presencia de Dios en tu interior. Por eso dice Dios, este pueblo de labios me honra. Vienen con carita de santitos, pero son amargados. Ven. Por eso dice el Señor que la hipocresía es que tenemos una herida y no vamos delante de Dios en este proceso de sanidad que todas las iglesias lo necesitamos. Y aquí tenemos en este tercer paso, Él está abriendo su corazón delante de Dios.
Él no ha marcado al hermano: hermano, tiene un chancecito que me escuche. No. Presenta tu causa ante el único que puede comprenderte, ante Dios. Cuarto paso. Nota bien el cuarto paso. El versículo, vean, todo tiene sentido. En ese momento ya el corazón está desplomado ya. El corazón está derramado. No hay fuerzas. Siente que ya no vale la pena seguir. Pero al mismo tiempo experimenta una sensación de liberación. Jesús dijo: he venido a pregonar libertad a los cautivos. Posiblemente a ti te encante predicar de las bestias, y esas son profecías que tienen un gran significado, y se nos anima a conocer esos significados. Pero hay personas cercanas a ti que saben que llevas una bestia dormida por dentro. Y dice el niño: papá, pero tú eres el que cantas en la iglesia. No se meta. Y dice, y él mismo piensa: estoy cara de cordero y rujo como el dragón. Quiero decirte, eso no significa que tu vida cristiana es un fracaso. No significa que tienes que abandonar la fe. No, ámate a ti mismo, compréndete. Has traído en tu interior una herida y has tratado de cubrirla con conocimiento bíblico. Por eso te has notado que te apetece encontrar a alguien observador del otro día de adoración que otros cristianos tienen, y te apetece, ya anda la bestia. Y después llama: hermano, entra al website www.labestia.com, mire los versículos que tengo ahí. Pero la gente no sabe que hay heridas en ti. De paso, cuando hemos entendido el mensaje de los 3 ángeles correctamente, porque alguien podría preguntarse: ¿dónde está el mensaje de los 3 ángeles en este tema? ¡Qué decepción! Mira lo que dice la palabra del Señor, desde el versículo 6 hasta el versículo 12 de Apocalipsis. Ahí está el mensaje. Oh, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Llegado. Pero los primeros versículos de ese mensaje de los 3 ángeles dice: luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Moisés le dijo al Padre, a Dios: muéstrame tu nombre, muéstrame tu gloria. Y la gloria de Dios estaba en su nombre, y el nombre de Dios es su carácter. Y cuando Moisés escuchó la respuesta, Dios le dijo: soy lento para la ira. Y tú que estudias el mensaje de los 3 ángeles, tú reflexionas ahora y dices: no es ese mi caso. Ahí es donde yo te digo: no te condenes. Tan solamente acércate más al Cordero que guía a aquellos que predican el mensaje de los 3 ángeles. Porque el Cordero es símbolo de salvación. Y ese es el propósito por el cual el salmista ahora, en este cuarto paso, miren bien lo que dice el versículo 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. O sea, ya el salmista le expuso su dolor a Dios. Ya revivió la herida. Ya él le pidió a Dios, es decir, le expresó a Dios la necesidad de que se haga justicia. Pero ahora, cuando él ya no tiene fuerzas para seguir, cuando él teme no poder superar, entonces solamente queda una cosa:
O tú estás en un proceso que casi terminas esta oración, esta terapia de una oración sanadora del Salmo 55, pero en este paso todavía te quedan preguntas, todavía sientes que no estás perdonando. Dios dice, tente paciencia, ya hiciste tu parte, lo demás déjamelo a mí. Por eso dice aquel salmista, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y el quinto y último paso, dicen los versículos 16 y 19, pero yo clamaré, ¿a quién? ¿Y el Señor qué? Me salvará. ¿Qué es lo que ocurre? Vean que el vocabulario del salmista cambia. Ya no está en el pasado, ya no está concentrado en su situación, ya no está repasando los recuerdos, ya lo hizo en la presencia de Dios. Pero ahora Dios lo ha levantado, Dios le ha abierto sus alas otra vez, y tú sabes que estás siendo restaurado cuando empiezas a exaltar no tu dolor, sino la gloria de Dios. Tú sientes que te estás sanando cuando ahora hablas más de Dios que de los defectos de los demás. Por eso dice aquí el verso, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Qué maravilloso. Y el 19 dice, Dios que reina para siempre. Qué lindo. Oh, hermanos, y al haber vivido este proceso, solamente nos quedará decir como dijo el poeta, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. En esta hora, tan solamente nos queda hacer la oración que el Señor Jesús enseñara a sus discípulos y decirle a Dios, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Yo no te voy a pedir en esta hora que tú decidas perdonar. Lo único que te voy a invitar es que tú le digas a Dios, aquí está mi historia, aquí está mi caso, llévame por el proceso del perdón. Eso es todo. Diciéndole nosotros a Dios, yo no puedo por mí mismo, pero tú podrás poner en mis labios esas palabras cuando Esteban estaba siendo apedreado. La Biblia dice en el mismo capítulo, que aquellos dirigentes religiosos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Porque todo aquel que contempla la cruz donde Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, reflejará algo de esa gloria de Jesús. Así Esteban, mientras una lluvia de piedras amontonaban su dignidad, Esteban se arrodilló y le dijo a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Quiero orar allí donde tú estás sentado o sentada. No te voy a pedir que levantes tu mano, no voy a pedir que te arrodilles. Solo te voy a pedir que tú le entregues tu caso a Dios. Y le digas a Dios, Señor, hay en mi interior una ave real, soy un águila que he sido herida. Me has enseñado con tu palabra qué es el perdón y cómo puedo ser sanado. Toma mi historia,
Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.